Quiero mandar un caluroso saludo, un abrazo fraternal a todos los niños, niñas del catecismo, que domingo tras domingo a través de las redes sociales, a través de la página de la parroquia y de Cristo Encamina, pues nos ponemos en comunión. Que Dios les ayude junto con sus papás a seguirse preparando, ya sea para la primera comunión como para la confirmación, y sigan creciendo pues en su vida espiritual. Se habrán fijado que hoy, cuarto domingo de Pascua, recordamos tradicionalmente al buen pastor, domingo del buen pastor. Una figura que ya desde el Antiguo Testamento el mismo Señor nuestro Dios así se refería, y así se refería el mismo pueblo hacia Él como su pastor. Hay un salmo muy conocido de ustedes, Salmo 23, entre paréntesis Salmo 22, versículo 1, así comienza, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me falta. Es la experiencia de un pueblo que experimenta la cercanía, la ternura, la alegría, el gozo de estar bendecido por nuestro Dios, y lo reconoce como su pastor. En el Salmo 80, entre paréntesis 79, verso 2, igualmente aparece la imagen de Dios como un pastor que está pendiente, pastor de Israel, pastorea a ese Señor en favor de su pueblo, esa cercanía constante. El profeta Isaías, capítulo 40, verso 11, va a manejar esta idea también. El Señor como un pastor que carga en sus brazos a los corderitos, a las ovejas que han criado, las respeta, las tolera, etcétera. Aquí lo importante es la cercanía con la cual, con esta imagen, Dios expresa que está al pendiente de su pueblo. Y habrá muchísimas más, ciertamente, pero hay un detalle que tenemos que retomar, primero aquí en el Antiguo Testamento. Él quiere confiar esta responsabilidad de ser pastor a alguien dentro de su pueblo. Y lo vamos a ir viendo precisamente a través de citas bíblicas. Nos vamos al libro de los Números, capítulo 27, desde los versos prácticamente 15, 16 y 17, dice ahí que Dios va a poner un pastor que entre, salga, vaya siempre junto con la comunidad del pueblo de Israel, para que nunca vaya a caminar como ovejas sin pastor. Hay la iniciativa de que alguien humanamente cercano a la vida del pueblo guíe, pastoree, esté al frente de la comunidad de Dios. Y eso está autorizando obviamente el mismo Señor nuestro Dios. Recordemos, por ejemplo, capítulo 5, verso 2 del segundo libro de Samuel. Ahí cuando las tribus de Israel van a elegir a David como rey, le dicen: ya el Señor te había puesto como pastor de Israel, como el gran caudillo de nuestro pueblo, tú vas a estar al frente de nosotros. ¿Se fijan? Son referencias humanas que el mismo Dios respalda al momento de que, por ejemplo, David sea ungido, y les da ese carácter de autoridad, de estar al frente de su pueblo. Pero hay dos profetas que de una manera muy especial lo menciona. Profeta Jeremías, capítulo 3, verso 15. Fíjense lo que nos dice ahí el Señor: les daré pastores según mi corazón, que los van a guiar con prudencia, con sensatez, con sabiduría. Los van a apacentar con conocimiento, con prudencia. Pero fíjense de quién viene la iniciativa: del Señor. Les daré pastores según mi corazón. Y la misma idea lo maneja en ese mismo profeta, Jeremías capítulo 23, verso 4. Les daré pastores que los apacienten.
O sea, llevan el respaldo del Señor nuestro Dios. El profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 15, nuevamente se corrobora esa: les daré pastores, o el Señor será ese pastor. Yo mismo, dice textualmente, apacentaré a mi rebaño, por la cercanía que tiene con su pueblo. Pero, decíamos, confía esta misión a determinadas personas dentro de la comunidad. Nos vamos al Evangelio, pues ahí está la pepita de oro por excelencia. Lo acabamos de escuchar. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 11. Fijémonos cómo se autonombra, cómo se denomina a sí mismo el Señor Jesús. Una de las imágenes más bondadosas que aparecen en la Escritura. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Hasta dónde llega realmente el amor, la ternura, la bondad de ese pastor? Que es capaz de hacerse como pasto, como alimento, para que su rebaño no se pierda, para que su rebaño se alimente, se nutre, se fortalezca. Él da la vida con tal de que nadie se pierda. Sabemos que el extremo de esa entrega pues fue en la cruz de Jesús como buen pastor. Da la vida por sus ovejas, renuncia así por amor a los demás, por amor a nosotros como iglesia. Y luego nos vamos al capítulo 10, verso 14 igual, y va a decir: yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conocer no es nomás saber cosas de alguien, es algo más profundo, es estar cerca de la persona. En este caso, si Jesús es buen pastor, Él conoce nuestras vidas, sabe perfectamente toda nuestra existencia, nos ama incondicionalmente, nos carga en sus brazos amorosos, nos apega a su pecho, a su regazo, para que siempre experimentemos su calor, su bondad, su ternura. Y la auténtica oveja identifica a su pastor, a Cristo. Y lo va a corroborar en el mismo capítulo 10, pero en el verso 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dos verbos claves: escuchar y seguir. La auténtica oveja, el que pertenece al redil de Cristo, escucha a Cristo en la iglesia, sigue a Cristo en la iglesia, para que el enemigo de ese rebaño no venga a dispersarlo, a dispersarla, y quede en peligro o quede en riesgo. La misma carta a los Hebreos le da este título de una manera extraordinaria, capítulo 13, carta a los Hebreos, versículo 20. El Dios de la paz resucitó a Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Sorprendente, el gran pastor de las ovejas. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, nos va a decir ahí: ustedes andaban antes descarriados como ovejas sin pastor, pero han vuelto al redil, han vuelto al pastor y guardián de nuestras vidas, es decir, a Cristo Jesús, gran pastor y guardián de nuestras vidas. Entonces aquí va dando elementos para revisarnos cuál es nuestra actitud ante Cristo como nuestro pastor. Pero así como en el Antiguo Testamento hubo referentes humanos de pastores que estaban en comunión con Dios al frente de la comunidad, con más razón y decisivamente lo hay a la luz del Nuevo Testamento. Basta irnos al mismo Evangelio de San Juan, capítulo 21, en el verso 15, en el verso 16 y en el verso 17, fíjense lo que le va a decir Jesús a Pedro una vez que le ha preguntado: Pedro, ¿me amas?
Y fijémonos en lo que el Señor le va a decir cuando responde Pedro: si sabes que te quiero, que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ovejas, corderos simbolizan la totalidad del rebaño, la totalidad de la grey, del pueblo de Dios que ahorita veremos. Es decir, a todos los que nos decimos creyentes, hemos sido encomendados por Cristo al primer Papa, primer pastor, sucesor, hasta ahorita Papa Francisco, continuando esta hilación de pastores precisamente que Cristo dejó en su iglesia. Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mi grey. Es encomienda concreta de Jesús. Sí dejó Cristo a alguien visible al frente de su rebaño, de su grey. Es el primer Papa Pedro. Y todo el que esté en comunión con el Papa, los obispos, los sacerdotes, los fieles, esos son del rebaño de Cristo. Esos son de la iglesia de Jesús. Y les voy a dar una cita fundamental que ahí nos aclara todavía más lo que estamos diciendo. Nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 28. El apóstol Pablo se está prácticamente despidiendo de la comunidad de Éfeso, de los presbíteros. Y fijémonos cómo le dice ahí Pablo a los presbíteros: cuídense unos a otros, cuiden el rebaño, la grey, sobre la cual el Espíritu los instituyó como guardianes, como vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él conquistó con su sangre derramada. Han sido constituidos pastores de la iglesia de Dios por obra del Espíritu. Es sorprendente. O sea que ahí se deja bien claro que sí hay personas autorizadas auténticamente al frente de la comunidad de la iglesia para garantizar precisamente la enseñanza auténtica. Fíjense lo que dice el verso 29, capítulo 20, verso 29. Yo sé que después de mi partida van a infiltrarse lobos rapaces, crueles, que no van a tener piedad del rebaño. Y efectivamente, ¿quién es el lobo? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el que se entromete en la vida de la iglesia? El que viene a separar, a dividir. El que viene, incluso dice en el verso 30, van a venir quienes traigan doctrinas o enseñanzas perversas, como desdiciendo la auténtica fe. ¿De dónde salieron la mayoría de los que se dicen testigos de Jehová? ¿De dónde salieron? Pues de la iglesia católica. Se sectarizaron y todavía tienen el descaro de decir: yo cuando era católico era bien tomador y bien mujeriego y no sé qué tanto. Pues no era católico de verdad, era un sinvergüenza con título de católico y allá se andan dando peinaditos de muy santo, ¿verdad? Pero era de la iglesia única que se supone que debió haber vivido como discípulo, como oveja del verdadero pastor. ¿A qué nos lleva todo esto? A la vigilancia. Sí, a reconocer a Jesús como nuestro pastor, como nuestro guía, referente imprescindible, pero sin perder de vista que ha dejado hombres concretamente en la historia, en el tiempo, al frente de su comunidad. Y ahí lo corroboramos en Hechos 20, 28. Vamos a pedirle al Señor nuestro Dios, siga bendiciendo a nuestro Papa, nuestro pastor visible, Francisco, a todos los obispos del mundo, a todos los sacerdotes, a todos los que de alguna manera la hacen de pastores en sus propias casas, como papás, como maestros, en cualquier responsabilidad hay en cierta forma un pastoreo, una responsabilidad grave de llevarlos
a la fuente que es Cristo Jesús.